Buenas tardes a todos. Los niños pueden... no, hoy no hay... Bueno, hoy no hay clase de niños, pero las familias que quieran ir con sus niños al salón de niños, hay juegos y ahí también hay un altavoz, se puede escuchar la predicación. Así que si su hijo tiene muchas energías, puede ir divinamente allí a que calme un poquito esas energías. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Para las personas que vienen por primera vez, mi nombre es John Enrique, soy uno de los pastores de la iglesia y es un gozo tenerlos con nosotros el día de hoy. El día de hoy vamos a estar en un texto que encontramos en Josué capítulo 1, un texto bastante conocido, creo, Josué 1 del 1 al 9. Y antes de ir a nuestro texto, quisiera decirles por qué vamos a ver este texto hoy. La razón es muy sencilla. Nuestra iglesia, para los que no saben, está pasando por una transición en su liderazgo, que es algo que no es algo que ocurre todos los días ni todos los años. Nuestros hermanos Peter y Sharon fueron usados por Dios para plantar esta iglesia hace ya más de 8 años. Y en las próximas semanas ellos regresarán a Estados Unidos a seguir ahí con los planes que Dios tiene a través de sus vidas, y nosotros pues seguiremos adelante con el favor de Dios, sin su compañía. Y esto es un gran cambio. Esto puede generar temor, puede generar desánimo, puede generar división, desacuerdos, muchas actitudes pecaminosas, actitudes que no glorifican a Dios. Por eso he querido que veamos esta porción en Josué, porque cuando llegamos al libro de Josué en la Biblia, el pueblo de Israel está viviendo una transición, quizás una transición mucho más impactante de la que estamos viviendo nosotros, así que el reto de ellos será mucho más grande que el nuestro. Ellos habían sido liderados no por 8 años, sino por 40 años, por un hombre llamado Moisés, un hombre que había sido usado poderosamente por Dios y a través de señales, milagros y prodigios sacó a ese pueblo de la esclavitud en Egipto, de más de 400 años de esclavitud. Él los guió en el desierto durante más de 40 años. Y cuando llegamos a Josué capítulo 1, Moisés ha muerto. Ese líder, que seguramente muchos de ellos nacieron bajo su liderazgo, se había ido. Y ahora Dios escoge a un sucesor para este hombre, a Moisés. Y lo escoge porque ellos todavía tenían mucho por delante. Ellos ni siquiera habían entrado a la tierra que Dios les había prometido. Ellos estaban saliendo del desierto y se encontraban frente a la tierra, pero no habían entrado. Y les quedaba la tarea de entrar a esa tierra y de conquistarla. Porque la tierra que Dios les estaba entregando no estaba vacía. Estaba llena de enemigos, estaba llena de ejércitos que enfrentar, iban a haber decisiones que tomar, había que ponerse de acuerdo, o sea, era un sinfín de situaciones en las que ellos podían pecar. Y por eso esta historia tiene mucho que enseñarnos. Nosotros, no solamente como iglesia, ¿no?, en la transición que estamos viviendo, sino también en nuestras vidas personales. Vamos a vivir cambios, vamos a enfrentar decisiones y tenemos que hacerlo de la manera que Dios espera que lo hagamos. Y justamente estas historias también quieren enseñarnos a vivir para agradar a Dios. De hecho, Corintios dice, en 1 Corintios 10, que lo que les aconteció a ellos, a Israel, es un ejemplo para nosotros. Dice que está escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, la Escritura nos cuenta esto no solo para que sea historia, también es para que nosotros aprendamos a no pecar como ellos pecaron. Así que voy a hacer una oración y vamos a ir al texto. Permítame orar. Señor, nos encomendamos a tu Espíritu y a tu palabra.
Ella dice, Dios, de que tú has escudriñado nuestro andar y nuestro reposo. Tú conoces, Señor, todos nuestros caminos. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestros corazones, las cosas que aún, Señor, nosotros mismos no nos damos cuenta, que podemos estar maquinando, pensando, los temores que hay en nuestra vida, los conflictos y las batallas que pueden haber en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, Señor, te ruego para que a través de tu palabra tú limpies, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Guíanos, Señor, conforme a tu sabiduría. Enséñanos, Padre, como iglesia y cada uno en particular en su vida personal, a glorificar tu nombre, a saber vivir, Señor, delante de ti dignamente, aún en momentos de cambios, en momentos de tensión, en momentos, Señor, de dificultades y de temores. Que nuestra vida, Señor, pueda ser una alabanza a tu nombre. Te entregamos esta palabra y este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. He dividido este sermón en 3 partes. Primero quiero que nos detengamos en los primeros 4 versículos de Josué capítulo 1. Ahí vamos a ver de que nada de lo que el pueblo de Israel vivió, nada de lo que nos cuenta ahí la Biblia, estaba fuera de lo que Dios había planeado. Vamos a ver que estar dentro del plan de Dios es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Luego, en segundo lugar, pasaremos a los versículos que siguen. Y ahí vamos a ver de que Dios siempre ha escogido personas para encabezar los propósitos que Él tiene. Y hay una persona muy especial de la cual habla la Biblia que tenemos que tener en mente siempre que pensamos en un líder y en un conquistador. Y luego terminaremos reflexionando cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas. Así que vamos a Josué 1 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Vamos a detenernos aquí un momento, porque, como acabamos de decir, Moisés acaba de morir. Creo que había pasado un mes desde la muerte de Moisés hasta este momento. Y Dios está nombrando a un sucesor, Josué, hijo de Nun, como lo dice el versículo de 1 y 2. Es la persona a la que Dios está nombrando para tomar el liderazgo en lugar de Moisés. Y esto es lo primero que quisiera resaltar. En ningún momento los cambios que pueden suceder en nuestra vida, las tensiones, se han quedado fuera del plan de Dios. En ningún momento una situación toma a Dios por sorpresa. Nosotros sí, nosotros somos continuamente sorprendidos, pero Dios jamás. Dios sabía que Moisés iba a morir. De hecho, Él había dicho que Moisés no iba a entrar a la tierra. Dios había determinado que antes de entrar a la tierra, Moisés iba a partir. Y Dios se había encargado de preparar un sucesor a Moisés. Dios mismo es el que está llamando a Josué a tomar el liderazgo. Aquí, si nos fijamos, quien está empezando la conversación es Dios. Josué no se está presentando en el tabernáculo de Dios diciéndole a Dios: Señor, Moisés ha muerto y tengo una idea. Yo te puedo ayudar a guiar a este pueblo. Eso no es lo que está sucediendo. Dios está llamando a Moisés y le está diciendo: levántate. Porque Dios lo había escogido y Dios quería levantarlo para tomar el lugar de Moisés. Cuando vivimos momentos de cambio, cuando vivimos momentos donde las cosas se salen de nuestros planes, de nuestras estrategias,
Aunque nosotros no sepamos lo que ocurrirá mañana, Dios sí lo sabe. Dios lo ha sabido desde antes de la fundación del mundo. Y no solo que lo sabe, sino que Él está en control de todo lo que está sucediendo. Dios tiene un plan desde mucho antes de que nosotros hayamos nacido, desde mucho antes de que el mundo fuese creado. Y ese plan no solamente incluye las grandes obras que vemos en la Biblia que Dios está haciendo a través de la historia, no. El plan de Dios incluye todas nuestras situaciones particulares. El plan de Dios incluye la situación de esta iglesia e incluye vuestras vidas y la mía. Todo está dentro del plan de Dios. Tristemente, algunas de nuestras vidas en el plan de Dios van a estar en contra de su gloria, en contra de lo que Él quiere cumplir. Pero algunas otras estarán del lado de lo que Dios quiere hacer. Pero incluso cuando una vida está en contra de los propósitos de Dios, no está fuera del plan de Dios. Dios sabe cómo usar cada una de esas situaciones particulares para su gloria. Así como usó la vida de Faraón, quien fue un instrumento de ira, un hombre que se opuso a los planes de Dios, pero esos propósitos no estaban fuera de los planes de Dios. Incluso esas vidas estaban dentro del plan de Dios. Así que no hay nada, absolutamente nada, que Dios no sepa y que Dios no controle. Como dice el Salmo 139, en los primeros versículos, casualmente mi hija arrancó una página de la Biblia, lo siento. Tengo una página menos aquí, vale. Tengo que comprarme otra Biblia. El Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe hasta lo que nosotros vamos a decirlo antes que lo digamos. Dios lo sabe todo. Y esto, hermanos, es una bendición. Porque significa que aunque las cosas cambien, aunque las cosas se salgan de nuestro control, aunque las cosas se pongan difíciles y tensas, aunque nosotros no sepamos qué hacer y estemos o nos sintamos perdidos, Dios sí sabe y Dios no está perdido. Él no ha sido sorprendido por nuestra dificultad o por las circunstancias que nuestra iglesia y los cambios que nuestra iglesia pueda estar viviendo. Dios nunca dejó a Israel desamparado. Él proveyó un liderazgo para sustituir el liderazgo de Moisés. Y es lo mismo que Él va a hacer con nuestras vidas. Dios proveerá lo que nosotros necesitamos dentro de su plan. Y eso es algo que muchas veces nosotros decimos. Son cosas que repetimos continuamente. Dios es soberano, Dios lo sabe todo, Dios está en control. Pero si analizamos nuestras obras, cómo reaccionamos a diario, nos damos cuenta de que nuestra conducta no refleja esa fe y ese conocimiento. De que muchas veces, cuando sucede algo como lo que puede estar sucediendo en nuestra iglesia, de repente se va un líder piadoso que nos ha guiado durante tantos años, podremos reaccionar con temor, decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Puede que nos asustemos, pero ese cambio no ha estado fuera del plan de Dios. También nuestras vidas personales, de repente perdemos el trabajo, o no perdemos el trabajo, pero aumenta el coste de vida,
la comida, los servicios, el alquiler, y nos asustamos. Señor, ya no me alcanza, ¿qué hago? Nos sentimos solos, perdidos, como si nuestra vida dependiera de nosotros y estuviera solamente en nuestras manos. Pero esos cambios no se escapan al plan de Dios. Las circunstancias adversas en nuestra vida no están fuera de su alcance. O puede que alguna pareja nos haya abandonado, algún prometido, algún cónyuge se haya ido o haya fallecido. Y nosotros estemos dolidos y con razón. Es válido nuestro dolor, es válido vivir nuestro lamento, pero dentro de nuestro dolor, ¿qué es lo que estamos sintiendo? ¿Estamos únicamente viviendo esa pérdida como Dios manda o también nos estamos sintiendo abandonados por Dios? Como si Él no hubiese contemplado esa situación y dentro de su plan Él no tuviese un consuelo y un rescate para nosotros. Vamos a ver muchas situaciones de cambios. Algunos cambios van a ser más dolorosos que otros, pero en todo momento tenemos que recordar que nada está fuera del plan de Dios. La iglesia no está perdida si pierde a sus pastores. Nosotros no estamos perdidos si perdemos nuestro trabajo o si nuestra pareja de la noche a la mañana ya no está. Dios lo sabe todo. Todo está contemplado dentro de su plan. Y su fidelidad nunca fallará, aunque las circunstancias en nuestra vida puedan cambiar. Hay otra cosa que quiero resaltar en este pasaje de Josué, que vemos aquí. Y es que cuando Dios le dice a Josué que él tiene que tomar el liderazgo y ser el sucesor de Moisés, en el versículo 2, Dios le da una instrucción a Josué. Él le dice, después de decirle, ahora pues levántate, le dice, pasa este Jordán. Y luego sigue hablando, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le está indicando un paso a seguir a Josué dentro de ese plan del que estamos hablando. Pero aquí tenemos que entender una cosa, es que Dios le indica lo que Josué tiene que hacer, pero todavía no le da los detalles de cómo lo va a poder hacer. Para que nos metamos un poquito en contexto, ellos están del otro lado de la tierra prometida y lo que los separa de la tierra prometida que ellos quieren conquistar es un río. Entonces, básicamente Dios le está diciendo, vale, tú tienes que ir hacia allá, pero Dios todavía no le está diciendo cómo lo tiene que hacer. En el capítulo 3 de Josué, que no lo vamos a estudiar hoy, pero les adelanto de que Dios ya tenía un plan de cómo Él iba a lograr eso. De hecho, Dios iba a hacer lo mismo que había hecho 40 años atrás frente al Mar Rojo. Dios iba a pedir a los levitas que llevaran el arca, que empezaran a entrar en el agua y las aguas se iban a separar. El pueblo iba a cruzar en seco y luego el arca iba a seguir y las aguas iban a volver a su cauce. Pero eso todavía Josué no lo sabe. Él solamente sabe de que él va a tener que llevar a este montón de personas y va a tener que cruzar ese río. ¿Cómo? Él todavía no lo sabe, pero él sabe que él va a tener que hacer eso. Y esto es algo muy común en la forma como Dios obra en nuestras vidas. Porque esto no es puntual, no es la forma como lo hizo con él y ya después no lo va a hacer, no. Prácticamente Dios siempre obra de esta manera. Él no nos da todos los detalles del plan. Él quiere que confiemos en Él, que descansemos en Él. 40 años atrás, cuando Dios abrió las aguas del mar, la forma como Dios lo hizo también refleja este patrón. Israel no habían salido de Egipto todavía, estaban saliendo de la esclavitud
estaban camino al desierto y estaban dirigiéndose al mar. En ese momento Dios endureció el corazón de Faraón. Y Faraón dijo, ¿qué he hecho? ¿Cómo he dejado salir a este millón de personas que nos servían como esclavos para que se vayan a adorar a su Dios? Entonces Faraón envió a su ejército tras ellos. Cuando el pueblo llega al mar, ya no podían seguir, ellos acampan. Seguramente decían, bueno, vamos a esperar las instrucciones de Dios. Hasta ahí bien. Pero cuando se dan la espalda y ven que viene un ejército tras ellos, ya ahí la cosa cambia. Ya ahí no es vamos a confiar en Dios. Se llenaron de temor. Se empezaron a lamentar, empezaron a decir, mejor hubiésemos muerto en Egipto. Pero el hecho que Dios no haya compartido con él lo que él iba a hacer no significaba que Dios ya no tenía pensado cómo salvarlos. Y en Éxodo 14, 13, dice la palabra de Dios, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios los iba a librar. Él sabía que iba a abrir el mar y que ellos iban a poder cruzar en seco, iban a ser salvos de sus enemigos y además de eso sus enemigos iban a ser derrotados frente a ellos. Porque cuando ellos cruzan el mar, el ejército los sigue y Dios hace caer las aguas sobre el ejército egipcio. Así que tenemos que recordar que siempre que vamos a cumplir los propósitos de Dios, vamos a ver obstáculos en el camino. Pero debemos confiar en Él. Debemos descansar en Él, porque Él es bueno y Él está en control. Y aunque no nos diga todo, Él peleará por nosotros. Y esto me lleva a lo tercero que quiero resaltar en esta primera parte. Si volvemos a leer los versículos 2 al 4, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y en el versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y dice en el versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Lo tercero y último que quiero resaltar acerca del plan de Dios es que es un plan que viene de Dios. No es un plan que viene de nosotros. Dios es quien les estaba entregando a los hijos de Israel esa tierra. Dios es quien estaba delimitando la tierra que era de ellos, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Nada de lo que hemos dicho hasta ahora acerca del plan de Dios se aplica a nuestros objetivos egoístas. Aquí no se trata de predicarles a ustedes que ustedes se pongan metas y se lancen desafíos y Dios va a estar con ustedes y los va a respaldar y va a abrir los mares y va a hacer llover maná del cielo y los va a bendecir. No estoy predicando eso. Estamos hablando de un plan que viene de Dios, no planes que vienen de nosotros. No estoy predicando los falsos evangelios que escuchamos hoy en día, donde el hombre es el centro y Dios es su sirviente. Ese no es el evangelio que dice la Biblia. Nosotros somos servidores de Dios. Nosotros somos sus siervos y vivimos para su gloria. Nuestras vidas tienen que estar dispuestas a llevar a cabo los planes de Dios. Este ejemplo es muy falseado por muchas personas, por la sencilla razón de que este plan de Dios, en esta situación particular del pueblo, es un plan para bendición en sus vidas.
Hay muchos otros propósitos en la Biblia donde vemos que, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Ese era un plan de Dios, pero ese plan no es muy agradable. Pero claro, llegamos acá y wow, Dios está diciendo a esta gente, yo te doy esta tierra, ve, yo estaré contigo, derrotaré ejércitos, derribaré murallas, no te preocupes. Entonces ahí sí decimos, ese plan sí me gusta. Pero el hecho de que este plan sea para poseer una tierra buena y próspera, no significa que esa tenga que ser nuestra meta en la vida. Perseguir planes para nuestra prosperidad y nuestra bendición. Esa no es la meta del creyente. En algunos casos, cumplir los propósitos de Dios nos van a llevar a experimentar la tierna misericordia de Dios. Vamos a experimentar prosperidad material, vamos a ser fortalecidos en salud, vamos a ser rodeados de ternura, de cariño, pero en algunas ocasiones cumplir los propósitos de Dios va a implicar que nosotros experimentemos condiciones difíciles en esta vida. Seremos perseguidos, enfermaremos, recibiremos odio, desprecio y una cantidad de situaciones que no serán fáciles. Pero sea cual sea lo que Dios me llame a hacer, no tenemos que buscar nosotros mismos en qué propósitos participar, sino que tenemos que someternos a la voluntad de Dios y al cumplimiento de su plan. Así que recordemos esto, hermanos. El plan de Dios es perfecto. Podemos confiar que Él está en control, que Él es bueno. Aunque se presenten dificultades en el plan, aunque parezca que no haya salida, podemos confiar de que Él tiene un propósito con toda situación. Y tenemos que recordar que esos planes no son nuestros, son de Dios y son para su gloria. Vamos a seguir la lectura y vamos a pasar a nuestro segundo punto, el conquistador de Dios. Vamos a leer de los versículos 5 al 9. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Creo que la aclaración que acabamos de hacer es muy importante durante todo el pasaje. Estos versículos han sido muy usados, quizás esta segunda parte más que la primera, para animar a la gente en sus emprendimientos personales. Hay personas que ni siquiera se preguntan si lo que ellos están proponiendo agrada a Dios, glorifica a Dios, busca los propósitos de Dios. Pero creen que estos versículos son para ellos, independientemente de lo que se están proponiendo. A veces incluso cosas que van en contra de la santidad de Dios. Y dicen cosas como, Dios me ha mandado a esforzarme y ser valiente, Él me prosperará en todo lo que yo hago. Pero no solamente lo que dijimos antes es importante, de que esto aplica a los propósitos que Dios tiene. También tenemos que entender de que esto aplica a una persona en particular. Y el mismo texto nos lo está apuntando. Porque entre los versículos 1 y 4 y los 5 y el 9 hay un cambio. En los primeros 4 versículos
Dios está dirigiendo a Josué, pero está dentro de su discurso, está hablando de Josué junto al pueblo. Él habla a Josué, pero él dice cosas como, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Habla de la tierra que yo les doy. No está hablando de Josué, está hablando de todos. Dice, yo os he entregado a ellos, a todos ellos. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, está hablando a Josué, pero está englobando Josué junto con el pueblo. Pero cuando pasamos al versículo 5 en adelante, ya el pueblo no está ahí. Dios está dirigiendo a una sola persona. Dios está dirigiendo al conquistador que ha escogido, que es Josué, en esa historia. De hecho, el versículo 6 nos dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ellos están fuera de la acción. No es porque ustedes van a repartir, no, porque tú, esfuérzate tú y sé valiente tú, porque tú le vas a repartir a ellos la tierra que juré a sus padres. Así que en esta parte del discurso, Dios está dirigiendo a un solo hombre, al conquistador que ha escogido. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué aplicamos estos mandamientos y estas promesas a nosotros, a nuestras vidas en particular? ¿En base a qué nos identificamos con el conquistador que Dios ha escogido para traer bendición a su pueblo? ¿Es legítimo hacer esto? Debemos tener mucho cuidado cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a no identificarnos tan rápidamente con los protagonistas de las historias. Porque la Biblia no es un libro acerca de nosotros. Es un libro para nosotros, para hablar a nuestras vidas, pero no somos el personaje principal de esta historia. La Biblia es un libro acerca de Cristo. Él es la persona que este libro busca exaltar. La persona hacia quien la palabra de Dios busca llevarnos y ante quien rendirnos. Hoy quisiera que entendiéramos que nosotros no somos Josué. Nosotros no somos el conquistador de Dios. Nosotros no estamos llamados a través de nuestro esfuerzo, de nuestra valentía y de nuestra obediencia perfecta a la ley de Dios, a conquistar bendiciones. De hecho, esto es totalmente contrario al Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús. Nosotros estábamos en esclavitud como Israel estaba en esclavitud en Egipto. Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos condenados a hacer la voluntad de nuestra carne. Estábamos condenados a hacer lo que Dios aborrece y por eso merecíamos ser condenados por Dios, porque Él es justo y santo y Él no puede permitir el pecado. Así que nosotros merecíamos la muerte. Pero Dios en su misericordia nos envió un Salvador, un conquistador, uno mejor que Moisés, porque Moisés los soportó en el desierto, pero no los pudo introducir en la tierra prometida. Uno mejor que Josué, porque Josué los introdujo en la tierra, pero ni siquiera pudo ayudar al pueblo a poseer toda la tierra. Ni siquiera pudieron en la vida de Josué vencer a todos los enemigos que estaban dentro de la tierra. Cuando él muere, aún quedaba tierra por poseer y enemigos que vencer. Aún la conquista no estaba terminada. E incluso Josué, después de su muerte, no pudo mantener al pueblo en santidad delante de Dios, sino que se descarriaron y se desviaron e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero Cristo es el conquistador perfecto, nuestro Salvador. Mejor que Moisés, mejor que Josué.
mejor que todas las figuras que Dios levantó en su palabra para apuntarnos a Él, para apuntarnos a Cristo. Cristo se hizo hombre para ofrecer su vida en sacrificio por nosotros, por los pecados que nosotros hemos cometido. Y a través de su muerte pagó por nuestra culpa. Cristo mismo se ofreció como el sacrificio de Pascua, como ese cordero que los hebreos tuvieron que sacrificar para poder salir de Egipto. Ese cordero que los libró del juicio de Dios y del ángel de la muerte. Cristo fue ese cordero para nosotros. Y cuando era hombre, cuando vivió en esta tierra, Él fue el que hizo lo que vemos escrito acá. Él cuidó de hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Él no se apartó ni a diestra ni a siniestra de todo lo que está escrito. En su boca siempre estuvieron todas las palabras de esta ley. Él guardó e hizo conforme a todo lo que está escrito. Y Dios estuvo con él en todo momento y le dio éxito en el propósito para el cual vino a este mundo, que era redimirnos del verdadero enemigo, el pecado y la muerte. Y Jesús no hizo la obra incompleta. Él no medio venció el pecado y la muerte y nos dejó a nosotros para que termináramos su obra, no. Al tercer día resucitó. Y con eso confirmó que había logrado conquistar el pecado y la muerte. Había logrado vencer a todos los enemigos del pueblo de Dios. Y ya no hay enemigo que pueda enfrentarse a Él. Ya no hay autoridad que pueda levantarse en contra del nombre del Hijo de Dios. Cuando venimos a Cristo y confiamos en Él, podemos estar seguros de que en Él recibiremos todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Que ninguna promesa faltará de lo que Dios nos ha prometido. Pero esto es algo que Josué no pudo hacer. Tenemos que entender que pensar que nosotros estamos llamados a apropiarnos de estos versículos, hacerlos nuestros como si nosotros fuéramos Josué, es contrario al Evangelio. Porque ningún hombre ha tenido el poder para cumplir las promesas de Dios. Cuando leemos en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por allá la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. No es algo que nosotros podamos hacer. Ni siquiera Josué pudo hacerlo. Para poder ser el conquistador de Dios, aquel que alcance todas las promesas hechas a su pueblo, esta persona tenía que tener ciertas características. Y ni siquiera Josué las tuvo, porque él no fue perfecto. Ninguno de nosotros puede serlo. Solamente Cristo ha cumplido todas las características para llevar al pueblo de Dios al lugar que Dios tiene para ellos. Y ese lugar no es Canaán. Estas historias son ejemplos, es una sombra del verdadero cumplimiento de las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 11 leemos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ni siquiera los patriarcas, aquellos que recibieron las promesas, tenían su mirada puesta en esta tierra, en Canaán.
Este cumplimiento de Josué entrando a esta tierra y conquistándola solamente es una sombra de la verdadera promesa. No es el verdadero cumplimiento perfecto que Dios estaba pensando cuando le prometió a Abraham una tierra. Esto es solamente un anticipo. De hecho, este cumplimiento es solo hacia una etnia, al Israel étnico, el Israel que descendía de Abraham, pero la verdadera promesa de Dios, la promesa perfecta y completa, que también incluye a estos hombres de fe, no solamente incluye al Israel étnico, a los descendientes de Abraham en la carne, también nos incluyen a nosotros, a todos los que somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Así que Josué solamente fue un anticipo de Cristo. Él tenía que conquistar físicamente una tierra, él tenía que ser un guerrero, porque se iba a enfrentar a ejércitos, ciudades amuralladas, pero el verdadero enemigo de Dios, el que Dios estaba pensando cuando hizo todas sus promesas, no es físico, es espiritual. Como decíamos ahora, son el pecado y la muerte. Y por eso no necesitamos un guerrero, necesitamos al mismo Dios, a Cristo, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, quien es santo y bueno, quien es puro, en quien no hay sombra de maldad, para vencer lo que nosotros no podíamos vencer. Y hay otra cosa que dicen estos versículos que también son contrarias al Evangelio cuando nos apropiamos de ella. Ningún hombre o mujer, por más que se esfuerce, puede alcanzar el favor de Dios. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es algo que nosotros no podemos cumplir, algo que ni siquiera Josué pudo cumplir. Nosotros, como decíamos ahora, fuera de Cristo estamos condenados a vivir en la voluntad de nuestra carne, a vivir en nuestros deseos y pasiones pecaminosos que ofenden y van en contra de la santidad de Dios. Pero solo Cristo, porque es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, puede agradar a Dios en todo. Solamente Él pudo cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y solamente Él fue prosperado en absolutamente todo para aquello que fue enviado. Y esa es la belleza del Evangelio, que es por gracia, que no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, también nosotros tendríamos que sostenerla. También nosotros viviríamos en temor cada día, pensando que al más mínimo error, al más mínimo pecado, a la más mínima ofensa, caeríamos de esta bendición y estaríamos expuestos a la condenación de Dios. Pero esa no es la gracia que predica el Evangelio de Cristo, sino que, como dice Efesios, nuestra salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación no solamente se recibe por gracia, también se mantiene por gracia. Hay algunas falsas religiones en un intento de acomodar esta salvación por gracia a nuestro deseo orgulloso de tener algún mérito en nuestra salvación, de poder decir, yo hice algo, por lo menos yo aporté esto a mi salvación.
en un intento de acomodar estas dos cosas, predican de que aunque la salvación se reciba por gracia, luego depende de nosotros, de nuestras obras, para poder mantenernos en la salvación. Pero esto es un engaño. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no contempla en ningún momento el mérito y el esfuerzo humano para que el hombre sea salvo. Es completamente una obra de Dios por pura gracia y misericordia. Perdona, pastor, ¿tú dices que la salvación no se pierde? La salvación se pierde si tú no la cuidas. Perdóname. Te invito a que te quedes con nosotros un momento y más adelante quizás podamos contemplar este punto. A paz nos llamó el Señor, hermana. Dios te bendiga. Así que quiero aprovechar estas palabras para hacer una invitación a todos aquellos que no siguen a Cristo. La gracia no es una mala noticia. El hecho de que tu salvación no dependa de tus obras no es una mala noticia. Porque no importa lo que tú hayas hecho, no importa las atrocidades que hayas podido cometer o que yo haya podido cometer, no importa cuán densa sea la oscuridad en la cual yo me puedo encontrar o alguno de nosotros, no importa cuán imposible parezca salir del pecado que me tiene esclavizado. Si podemos arrepentirnos y creer en Cristo, Él tiene un lugar para nosotros en su mesa, porque no depende de mí, depende de su misericordia. Y eso es una buena noticia para todos nosotros. Así que corramos a Cristo, corramos a Él, porque Él tiene el poder para limpiar cualquier pecado y llevarnos a ser una nueva criatura para su gloria. Ahora me gustaría pasar al tercer punto, la iglesia en el plan de Dios. Creo que ha quedado claro de qué se trata este texto, de quién habla. Habla de Cristo. Y aunque todos estos mandamientos de esforzarse y ser valiente, de cuidar, de hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley, es acerca de Él, eso no significa que no hay de alguna manera un espacio para identificarnos con esto. No porque nosotros seamos Josué, sino porque nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es muy importante que cuando hagamos este ejercicio de buscar identificarnos, pensemos en la Biblia como un todo. No podemos caer en el peligro de mirar un pasaje de manera aislada. Así que tenemos que tomar este texto y unirlo con otros textos de la Escritura para estar seguros de que no estamos malinterpretando la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí vemos estas ordenanzas. Y si, aunque nosotros no estemos llamados a guardar en perfecta obediencia la ley de Dios para nuestra salvación, si estamos llamados a guardar la ley de Dios. Y esto, aunque no sea algo que veamos acá, si es algo que vemos en el resto de la Escritura. La Biblia nos llama a diferentes cosas y bueno, hay tantas que no puedo verlas todas, pero hay dos que me gustaría, dos ejemplos que me gustaría dar. El primero está en Mateo 28, del 18 al 20. Dice Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás Dios no te ha llamado a conquistar a Canaán, ni a ti ni a mí. No me ha llamado a conquistar
el éxito y la prosperidad para el pueblo de Dios, como lo hizo con Cristo, pero sí me ha llamado a ser instrumento en sus manos para que Él siga conquistando corazones en nuestra generación, por medio de su palabra, por medio de su evangelio. Hemos recibido el encargo de ser colaboradores de Dios. Hemos recibido el encargo de dejarnos usar por Él para que su palabra siga trayendo perdidos al arrepentimiento. Así que nosotros también tenemos una misión. No es esta misión. Tu éxito, tu prosperidad no depende de tu esfuerzo, sino que está en la gracia de Cristo, pero sí has sido llamado a participar en los propósitos de Dios. Y aquí es algo, hermanos, que no les voy a mentir. No termino de entenderlo. No termino de entender en mi humanidad, en mi limitación, cómo es que Dios me ha salvado por gracia independientemente de mis obras, pero a la vez me pide que viva de una manera, sin que eso pueda alterar de alguna manera su plan y su gracia hacia mí. ¿Cómo funciona eso? No lo sé, pero hay dos cosas que quisiera proveer como ejemplos, dos perspectivas que nos puedan ayudar a quizás responder a esta pregunta si una persona no la hace o si nosotros mismos no la estamos haciendo. Los reformadores dijeron, hace ya muchos años, que somos justificados por la fe sola, es decir, que no eran nuestras obras lo que nos justificaba, lo que nos daba la salvación, pero la fe que justifica no está sola. Es decir, yo solamente soy justificado por gracia, por medio de la fe en Cristo, pero esa fe viene acompañada por un fruto. Esa fe no se queda ahí muerta, como dice Santiago. Esa fe produce unas obras, que esas obras no me salvan, no me hacen merecedores de la salvación, solamente son una consecuencia de haber sido salvo. Cuando la gracia nos alcanza, esa gracia produce vida en nosotros. Y esa vida se tiene que manifestar de alguna manera. Cuando un árbol está vivo, produce frutos según su naturaleza. Si después de un determinado periodo de tiempo ese árbol nunca ha producido ningún fruto, nunca ha producido una sola hoja, ¿qué decimos? Ese árbol está muerto. Así que el fruto no es lo que le da vida, es un testimonio de que ese árbol está vivo. Y asimismo, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando por la gracia de Dios recibimos vida en nombre de Cristo y recibimos una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza produce un fruto en nuestra vida. Eso es algo inevitable, no es algo contra lo cual podamos resistirnos, o por lo menos no mucho tiempo. Podemos resistirnos a la obra de Dios en nuestra vida, pero si Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, tarde que temprano su Espíritu será más poderoso que nosotros. Su Espíritu producirá un fruto de vida en nosotros. Por eso, aunque nuestra salvación no sea por nuestras obras, cuando somos salvos, tenemos que caminar en el Espíritu. Es inevitable. Y tristemente, cuando después de un periodo de tiempo muy largo una persona no muestra frutos de arrepentimiento, no le queda más otra opción a la iglesia, conforme a lo que nos dice la Escritura, que decirle a esta persona, no podemos decir que hayas nacido de nuevo. Tu vida no refleja el fruto de la gracia de Cristo. Esto no es algo que tengamos que hacer a la ligera. No es algo que empecemos a decirnos cada vez que a la más mínima alguno de nosotros caiga, oye hermano, arrepiéntete, porque quizás no tengas la salvación. No, así no funciona, hermanos. Pero tampoco tenemos que ocultar que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si una persona se resiste continuamente a hacer la voluntad de Dios, a vivir conforme al fruto de la gracia,
llega un momento donde la iglesia no puede decir que esa persona haya sido alcanzada por la misericordia de Cristo. Ahora, permítame ofrecer una segunda perspectiva. Primero hay una realidad. La gracia produce un fruto inevitable en nosotros. Pero como decíamos, a veces, por un periodo de tiempo, nosotros podemos resistirnos a producir ese fruto. Por eso a veces hay personas que aunque hayan nacido de nuevo, parece que no vivieran como creyentes. Si han nacido de nuevo, tarde que temprano, Dios les enseñará. Pero puede haber ese momento, ese tiempo en el que las personas anden como niños en Cristo, como decía Pablo en los Corintios, como los gentiles. Y en ese caso, algo que podemos decir y enseñar es que tenemos que proveerle a estas personas, o a nosotros mismos, si es nuestro caso, una perspectiva bíblica acerca de qué es vivir según la palabra de Dios. Vivir según la palabra de Dios para el creyente no es una carga. Vivir según la palabra de Dios ha sido diseñado por Dios para ser una forma como nosotros vivamos felices. Dios hubiese podido crear un mundo en el que vivir según su santidad fuera contrario a nuestra propia felicidad. Igual tendríamos que hacerlo. Tendríamos que vivir de la manera que nuestro Creador nos ha dicho que vivamos. Pero Dios no lo hizo así. Dios no te creó para que hacer lo que Él dice sea una carga para ti. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Pero no ha sido el diseño perfecto de Dios. Dios te creó y me creó a mí a su imagen y semejanza. De tal manera que vivir según su criterio, según su parámetro, según sus leyes, es una felicidad para mí. Trae gozo, deleite. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que no vive conforme a la palabra de Dios, que no quiere colaborar en la misión de Dios, que no se quiere esforzar, no quiere ser instrumento en las manos de Dios para llevar el evangelio, puede que esta persona no haya nacido de nuevo, pero puede que no haya entendido aún la misericordia de Dios. De que Dios no te manda a vivir de esa manera porque Él está cansado de trabajar y quiere que nosotros lo hagamos en su lugar. No, es porque Él sabe que en esos caminos hay gozo, hay felicidad, hay deleite. Él sabe que colaborar con Él, vivir según su ley, entrar en sus propósitos, cumplir sus misiones, va a ser una bendición y un gozo para nosotros. Va a ser un deleite para nosotros. Cuando nosotros nos resistimos a colaborar con Dios, a cumplir sus propósitos, a vivir según sus palabras, porque a lo mejor pensamos de que estamos mejor tranquilitos, ahí sentados en una silla sin hacer nada, sin esforzarnos, asistiendo cada domingo a la iglesia y ya está. No entendemos de que la Biblia enseña de que el fruto de la carne es corrupción. El fruto de esas actitudes, de esos pensamientos, de negarse a hacer la voluntad de Dios, no te va a traer lo que piensas. Tranquilidad, comodidad. No es que yo no sirvo para eso. No es que eso de evangelizar o eso de servir en la iglesia, eso es muy duro. Mejor déjeme aquí. No. El fruto de la carne solamente va a ser corrupción. Tú no vas a ganar resistiéndote a Dios. Solamente vivirás el fruto de la carne, apatía, pereza, falta de compromiso, amargura, tristezas, falta de sentido en tu vida, porque Dios no te ha creado para eso. Pero cuando aceptas
cuando aceptamos tomar nuestra cruz sobre nosotros. Cuando aceptamos mirar a nuestro Salvador y seguir su ejemplo, entonces experimentaremos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Veremos cómo Dios usa esas situaciones para quitar toda amargura, toda frustración, toda falta de contentamiento, todo aburrimiento, toda tristeza, toda soledad, toda división en nuestras vidas. Y cómo Dios nos llevará a experimentar su amor, su paz, su gozo, su bondad, su benignidad. Cómo creceremos en fe, cómo seremos usados por Él para que otros sean alcanzados por la gracia de Cristo. Así que, aunque todavía sea difícil en nuestro entendimiento humano entender cómo se reconcilia la gracia de Dios con nuestra responsabilidad de participar en los propósitos de Dios, tenemos que confiar. Tenemos que confiar de que nuestra salvación solo ha sido alcanzada por la gracia de Cristo. Y que ahora, por amor a Él, tenemos que entrar en sus labores. Les había dicho que habían dos cosas que quería resaltar de este pasaje que va de acuerdo con toda la Escritura. La primera entonces es cómo Dios también nos ha pedido que participemos en su misión, en sus labores. Y la segunda es cómo vemos que aquí Dios le dice a Josué que él tiene que permanecer en la palabra de Dios y obedecerla. Esto es algo que nosotros no podemos hacer perfectamente, por lo menos. Josué no lo pudo hacer, nosotros no lo podemos hacer, solamente Cristo. Pero no significa que no estemos llamados a permanecer en la palabra de Dios, que no estemos llamados a poner por obra la palabra de Dios. No se trata de tomar la gracia como una licencia para pecar. Ya he sido salvo, entonces haga lo que haga, no pasa nada, no tengo que leer la Biblia, no tengo que meditar en la palabra de Dios, no tengo que buscar hacer conforme a la palabra de Dios. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo que no nos enseña la palabra de Dios es que nuestra salvación depende de esa obediencia perfecta, que es lo que vemos aquí, el encargo que le hace Dios a Josué. Así que tratando de unir este llamado de permanecer en la palabra de Dios con lo que dice el resto de la Biblia, quiero terminar recordándoles Juan capítulo 1. Dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Cristo es la encarnación de la palabra de Dios y de la ley. Él representa esta palabra que estamos llamados a nosotros contemplar diariamente, en la cual estamos llamados nosotros a perseverar. Nuestro llamado no es a leer diariamente nuestras Biblias de forma mecánica y a esforzarnos por hacer todo lo que está escrito aquí. Nuestro llamado es a contemplar diariamente a Cristo en la Escritura. Él es la palabra. Entonces, ¿por qué leemos nuestras Biblias? ¿Por qué ponemos por obra lo que dicen? No es porque busquemos el éxito a través de eso, sino porque nuestras Biblias nos dan testimonio de aquel que nos salvó. Nuestras Biblias nos permiten acercarnos y conocer cada día más a Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando las obedecemos, lo hacemos en amor y en gratitud a aquel que entregó su vida por nosotros. Así que no leemos nuestras Biblias, o por lo menos no deberíamos hacerlo, como si el éxito del día de hoy dependiera de ello. Como si a través de eso entonces Dios
va a derramar su favor sobre mi vida el día de hoy. No. Lo hacemos por amor, porque Dios ya derramó su gracia y su bendición en Cristo. Y es a Él a quien buscamos contemplar cuando vamos a la Escritura y ponemos por obra lo que dice. En versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que nunca se aparte de nuestros ojos Cristo nuestro Salvador. Él es el único que tiene el poder de llevarnos a ese lugar donde no podremos ser alcanzados por el pecado, la muerte y cualquier otra maldición. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde o en esta mañana, perdón, te agradecemos porque nosotros no somos mejores que otros. Ninguno de nosotros, Señor, ha logrado acercarse a ti y ver tu misericordia, porque sea más inteligente, porque sea mejor persona. Todos hemos sido alcanzados por tu pura misericordia. Por eso hoy, Señor, te doy gracias y alabamos tu nombre, de que si nos encontramos en este lugar y que si creemos que nuestra salvación, nuestra prosperidad, nuestro éxito, no depende de nosotros, sino de Cristo, no es por nosotros, Dios. Porque en nosotros está el mismo corazón orgulloso que está en todos los hombres, de buscar su bienestar, su salvación, su prosperidad y su éxito a través de su esfuerzo, de su mérito, como si en nuestras fuerzas pudiéramos alcanzar algo. Pero tú has abierto nuestros ojos. Tú nos has liberado del engaño de pensar que hay en nosotros algo bueno, algo capaz, Señor, de alcanzar tu favor, de merecer tu misericordia y todas las bendiciones que tú quieres derramar sobre nosotros. Gracias, Dios, por abrir nuestros ojos a tu verdad, por llevarnos, Señor, a entender que solamente nos queda una elección y es correr a tu Hijo Cristo, que en Él, Señor, están escondidas todas tus bendiciones, todo tu favor. Ayúdanos, Señor, cada día a humillarnos a sus pies, a vivir para Él, a decir como el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Ayúdanos, Señor, a contemplarte cada día, y a través del amor y la gracia que tú derramas en nuestros corazones, a vivir de la manera que tú viviste en este mundo, para llevar tu gracia y tu misericordia a otros. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.